Para un segundo y mira este logo. Los arcos dorados son uno de los símbolos más reconocidos de todo el planeta, inclusive por encima de la cruz cristiana o la bandera de cualquier país. Esto simboliza el éxito, la felicidad, el sueño americano hecho realidad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que cada cimiento de este imperio está construido sobre una mentira? La corporación gasta millones en ocultar que McDonald's no nació de la mente innovadora de un genio, sino de un robo maestro, un saqueo ejecutado con frialdad por manos de este hombre. Ray Kroc era un fracasado, tenía 52 años, estaba viejo, tenía diabetes y se recorría el país vendiendo batidoras que realmente nadie quería. Pero su vida cambió cuando conoció a los hermanos McDonald's. Viajemos a 1954, en San Bernardino, California. Rachel y Maurice McDonald tenían algo que nadie más en el mundo poseía, un sistema llamado Speedy, el cual básicamente se basaba en entregar el producto, es decir, las hamburguesas, en un tiempo récord, aproximadamente unos 30 segundos. Los hermanos McDonald's eran hombres íntegros, puros, que solamente querían vivir tranquilos y dar un buen producto, pero todo cambió cuando llegó él. Ray, que por cierto ya tiene una edad avanzada donde muchos pensarían de retiro, cuando llegó y vio el local quedó sorprendido. Recuerden que él venía de literalmente viajar por todo el país vendiendo esas batidoras podridas que nadie quería, y cuando por fin logró ver que un local le pedía en este caso más de 6 batidoras, quedó totalmente obnubilado y quería aprender más y saber cómo lo habían logrado. Fue así que los hermanos McDonald's, de buena fe, le presentaron todo su sistema, inclusive fueron a cenar y le contaron su historia. Ray, que estaba en ese punto donde hubiera hecho cualquier cosa por darle que le vuelvan a dar una última oportunidad, intentó convencer a los hermanos McDonald's de convertir ese modelo de Speedy en franquicia. Sin embargo, ellos ya lo habían intentado, con un resultado bastante nefasto, porque la mayoría de restaurantes no cumplían ese factor de calidad que tanto necesitaban, que tanto apreciaban y que tanto habían trabajado. ¿Qué sucedió? A raíz de que Ray fue muy persistente, logró convencer a los hermanos McDonald's y así logró abrir el primer McDonald's de franquicia. Si bien Ray consiguió esta primera franquicia, firmó un contrato donde los hermanos McDonald's tenían total potestad sobre lo que pasaba en cada franquicia, es decir, cada cambio debía ser aprobado por él. Esto terminó siendo un problema más pronto que tarde, porque cada cambio que Ray proponía y que podría haber hecho ganar millones a la empresa, los hermanos McDonald's no estaban para nada de acuerdo si significaba que iba a bajar la calidad de la entrega del producto o del servicio. Todo llegó a un punto de quiebre por unos polvos que simulaban el sabor de una malteada. Ellos claramente sentían que estaban estafando al cliente, que no era un buen cambio, entonces lo rechazaron. Y ese fue el punto de inflexión, y a partir de ahí empezó una batalla silenciosa entre los hermanos McDonald's y Ray Kroc. Con el tiempo, Ray empezó a desarrollar un odio visceral hacia los fundadores, viéndose a sí mismo como ese personaje protagónico que podía hacer escalar el negocio 1000 veces si los hermanos no interferían tanto, porque estaban muy pesados con algo que llamaban ética y calidad, la cual es muy importante si te pones a pensarlo, pero para él eran dos cosas que simplemente no importaban. Por desgracia, para los hermanos McDonald's, el rumbo de la historia cambió cuando Ray conoció a uno de sus mayores aliados, el cual enseñó que el negocio no estaba en la cocina, sino en los terrenos. Si alguna vez te preguntaste por qué McDonald's está en todas las esquinas del mundo, aquí está la respuesta. Ray conoció a Harry Sonneborn, un genio financiero que le dijo la frase que cambió la historia: señor Ray, usted no está en el negocio de hamburguesas, usted está en el negocio de bienes raíces. De un día para el otro, Ray comprendió que no necesitaba el permiso de los hermanos para vender comida si era el dueño del suelo donde se cocinaba. Creó básicamente una empresa paralela, compró los terrenos y se convirtió en el casero de sus propios franquiciados. En resumidas cuentas, le alquilaba el terreno a las franquicias. De la noche a la mañana, los hermanos McDonald's pasaron de ser los jefes de Ray a ser sus inquilinos. Ray les quitó el oxígeno, les cortó el flujo de dinero y le demostró que en el capitalismo moderno no importa quién inventó la máquina, sino quién es el dueño del suelo donde la máquina descansa. Fue una jugada maestra, brillante y absolutamente despiadada. Literalmente, Rachel y Maurice estaban contra la pared, ya no tenían poder de decisión. Ray los había devorado, y lo peor de todo es que los hermanos jamás se dieron cuenta. Fue así que llegamos al año 1961, donde los hermanos ya estaban agotados. La salud de Richard se deterioraba muy pero muy rápido, y Ray ejercía una presión sobre ellos insoportable. Fue entonces que simplemente decidieron vender. Pidieron un total de 2.7 millones de dólares, básicamente 1 millón para cada uno después de impuestos y algo para sus familias. Pero Richard,
pensando en el futuro, pidió algo más. Pidió un 1% de regalías de por vida. Rey aceptó pagar lo que le pedían sin problemas, pero cuando llegó el momento de firmar el porcentaje de regalías, aplicó la estafa final. Le dijo a los hermanos que no podía poner ese 1% en el contrato por escrito, porque espantaría a los inversores y causaría problemas fiscales. Confíen en mí, le dijo. Tienen mi palabra, le daré ese porcentaje con un apretón de manos. Realmente los hermanos McDonald's eran hombres de honor y creían en la palabra que Rey le estaba dando. Entonces simplemente les echaban la mano. Realmente, nunca, ni una sola vez, Rey les pagó un centavo de esas regalías. Vamos, un reverendo hijo de... Hoy, esas regalías supondrían más de 100 millones al año. ¿Y saben qué es lo peor? Que Rey no se detuvo ahí, su venganza fue personal. Los hermanos intentaron mantener su pequeño local original, pero como ya no eran dueños de su propio apellido, tuvieron que llamarlo The Big M. En un acto de malicia pura, abrió un McDonald's gigante justo enfrente de ellos, con luces más brillantes y precios más bajos. Literalmente los asfixió hasta que tuvieron que cerrar. Ray Kroc murió en el año 1984, siendo considerado uno de los genios en los negocios y dejando una fortuna de más de 600 millones de dólares. Por otro lado, Richard murió unos años después, viendo cómo su apellido estaba en cada esquina de Estados Unidos. Sin embargo, ya no era dueño ni siquiera de su pequeño local en San Bernardino. Los hermanos McDonald's inventaron la comida rápida. Por otro lado, Ray Kroc inventó la manera de cómo robárselas.